Hola muchachos, buen día. Vamos a platicar sobre actividad 8 que se llama construyendo triángulos usando mi transportador. Ahora vamos a usar el transportador, ¿de acuerdo? Misma situación que la actividad anterior, los vamos a numerar. Este sería el triángulo 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya sabemos que dentro del triángulo vamos a colocar el número, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se construyen, pero ahora usando mi transportador. Bueno, entonces hemos escuchado por ahí en diferentes ocasiones que la suma de los ángulos de un triángulo siempre da como resultado 180 grados. Y vamos a ver por qué. Bueno, aquí ya yo construí tres triángulos. ¿Sí? Este es un acutángulo, este es un rectángulo y este es un obtusángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque aquí yo tengo tres ángulos agudos, aquí tengo un ángulo recto y aquí tengo un ángulo obtuso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que alcanzan a notar aquí algunas marcas, ¿no? De un doblez. Bueno, lo que se intenta hacer es doblar todos los ángulos del triángulo para formar dentro de él un rectángulo. ¿Con qué objetivo? Con el siguiente, con unir las puntas de todos mis ángulos para ver todos ahí unidos como un rompecabezas, qué ángulo se forma, ¿sí? Si ustedes se fijan en el acutángulo, yo formo un medio circulito. Si yo trazo aquí una línea y remarco el ángulo, yo formo un ángulo llano. Y recordando, un ángulo llano vale 180 grados. Ese es el rectángulo. Igual, yo trazo aquí una línea, formo medio circulito, y vuelvo a formar un ángulo llano y por obvias razones también vale 180 grados. Y el obtusángulo es este es el obtusángulo. Igual remarco, ahí me pasé tantito, bueno, también se forma un ángulo llano y es de 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí queda demostrado por qué la importancia de conocer los ángulos, sus características, ¿sí? Ese es el motivo por el cual siempre decimos, la suma de los ángulos de un triángulo siempre es de 180 grados, porque al sumarlos o al unir las tres piececitas, los tres angulitos, siempre voy a formar un ángulo llano, no importa de qué tipo sea, si es acutángulo, rectángulo, obtusángulo, de acuerdo a la medida de sus lados, tampoco no importa si es un equilátero, si es un isósceles o un escaleno, ¿de acuerdo? No hay ningún conflicto, ningún problema con eso, ¿sí? Bueno, entonces esto es nada más para que tengamos bases para continuar con la siguiente actividad que ahorita se las voy a explicar. Bueno, como ya observaron en la demostración, la suma de los ángulos de los triángulos da siempre 180 grados. Entonces, de una vez, le sugiero que completemos esto primero, la suma de los ángulos, ¿sí? Sumo 40 más 50 más 100 me va a dar 190. ¿Va a ser posible construir el triángulo? No. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos de un triángulo es 190. Entonces, estas medidas no corresponden a las de un triángulo. Entonces, ni siquiera lo vamos a construir. El que sigue, 60, 30 y 30. El resultado es 120 grados. No me da 180, por lo tanto, tampoco voy a poder construirlo, ¿sí? Entonces tampoco. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos de un triángulo es siempre 180 grados. Esos ángulos, cuando los pego como un rompecabezas, me da un ángulo llano. El que sigue, el 10, 90, 45 y 45. Este es de 180 grados. Este sí, vamos a poder construirlo. Ahorita lo armamos y vemos qué tipo de triángulo es. El que sigue, 45, 45 y 45. La suma es 135 grados. No vamos a poder construirlo tampoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma de sus ángulos no me dio 180 grados. Ok, 12, 60 y 60 y 60. Sí me da 180 grados esa suma. Sí lo vamos a poder hacer. Ahorita vemos qué tipo de triángulo es. El triángulo 13. El triángulo 13, 85 más 45 van a ser 140 más 50. No, perdón. 85 más 45 son 130, perdón, más 50, 180 grados. También lo vamos a poder hacer. Y ahorita, bueno, vemos también qué tipo de triángulo es. En 14, suma 15 más 100 más 80, la suma es 195. No vamos a poder hacerlo. Ok, entonces van a ser nada más tres triángulos, los cuales vamos a hacer con el transportador. ¿De acuerdo? Ahí va la explicación para que los podamos realizar. Bueno muchachos, entonces vamos a empezar a trazar triángulos
cuando me dan únicamente la medida de sus ángulos, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hacer, bueno, es identificar mis ángulos, ¿no? Ahí los tengo ya. Vamos a trazar el triángulo 10 en este caso. Bueno, lo primero, hay que trazar con regla una línea del tamaño que ustedes quieran. ¿Por qué del tamaño que ustedes quieran? Porque la construcción no me está especificando que un lado mida tanto, ¿sí? En cuanto a centímetros, nada más me dan ángulos. Entonces, yo puedo trazarlo del largo que yo quiera, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, lo voy a trazar ¿de cuánto será? Bueno, nada más que quiero hacerlo con regla, que no quiere. Yo lo voy a trazar de 7 centímetros, yo creo. Ahí está. 7, nada más déjenme completar la línea, ahí está, ¿sí? 7 centímetros, ese es el paso 1. Luego, como segundo paso, vamos a medir ángulos, ¿sí? Entonces aquí voy a trazar el primer ángulo donde inicia la línea. Quiere decir que donde inicia la línea es donde necesito ubicar y colocar mi transportador, ¿sí? Recuerden, el transportador todos tienen una T al revés, un huequito, una L, ¿sí? Que en mi caso es esta, ¿sí? La T al revés. También tengo que verificar, voy a mover la regla. También tengo que verificar que esta línea, la del 0 o el 180, coincida con la línea que tracé, y por eso les digo que la marca la coloquen sobre unos cuadritos, porque del otro lado, aunque yo no tenga esta línea, yo veo que coincide también sobre esta línea de la cuadrícula, ¿sí? Eso se llama alinear, o yo lo llamo alinear, ¿de acuerdo? Para asegurarme que mi transportador esté derechito. Ok, luego como segundo paso, tercer paso, bueno, dentro del segundo paso, ¿qué debo hacer? Bueno, aquí está mi T. Sí, imagínense que yo trazo por aquí una línea, así que parte a la mitad mi transportador, ¿de acuerdo? Entonces tengo que fijarme de qué lado quedó mi línea. ¿Quedó del lado izquierdo o quedó del lado derecho? La línea está del lado derecho, ¿verdad? Entonces, como en este caso está del lado derecho, mi lado derecho voy a comenzar a medir a partir de 0 grados, ¿sí? Entonces, para mí, este lado derecho van a ser 0 grados y de este lado va a ser 180, es decir, voy a seguir las marcas que están por fuera, ¿sí? Bueno, entonces marco mi ángulo que es de 90 grados. Entonces comienzo a contar de derecha a izquierda. Yo tendría 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y voy a colocar una línea, ¿de acuerdo? Y ya medí mi primer ángulo de 90 grados. Lo que sigue es quitar el transportador porque ya no lo necesito, ¿sí? Y bueno, el punto 2 dice trazar el primer ángulo y donde comienza la línea, ¿sí? Y después hay que unir con la marca. Es decir, donde comenzó mi línea a la marca que tuve. Aquí la sugerencia es que lo hagamos con una línea larga, ¿de acuerdo? Porque de manera similar a lo del transportador se van a cruzar las líneas, pero como aquí no tengo medida de lados, ese cruce puede ser un poquito complicado. Entonces se sugiere que se tracen las líneas largas, ¿de acuerdo? Ahí está, sí, me faltó tantito hacia abajo y está ya. ¿Sí? Entonces trazo la línea. Como tercer paso, pues ya se imaginarán algo similar a lo que pasaba con el compás, ¿no? El punto 3 es igual al número 2 y voy a ponerle 3. Voy a señalar acá, solo que vamos a tomar otro ángulo. Y este lo anoté mal, este era de 45. Entonces voy a trazar ahora uno de 45, pero ¿dónde? Por obvias razones, ahora ¿dónde termina la línea? ¿Sí? El otro ángulo donde termina la línea. Ok, entonces tomo mi transportador otra vez, hay que alinearlo. La T al revés, la crucecita, el huequito, tienen que coincidir exactamente con la línea que tracé. Y buscar también que esta línea del 0 o el 180 coincida con la línea que tracé y la del otro lado que coincida con la rayita de mi libreta. Así es como se alargara esa línea. Ok, entonces ahora, este es el centro de mi transportador. Déjenme borrar esta, que luego nos va a hacer caos. Esta también.
¿sí? Ok, ya tengo ahí el centro de mi transportador. Ahora acá tengo izquierda, acá tengo derecha. Ahora díganme, ¿de qué lado están mis líneas? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces ahora del lado izquierdo yo voy a tener mi 0 y en el lado derecho yo voy a llegar hasta el 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a necesitar las marquitas o seguir las cuentas del centro, o si no puedo hacerlo así, el ángulo es de 45, aquí sería 10, 20, 30, 40 y esta rayita de aquí en medio vale 5, entonces ahí voy a colocar el puntito, ¿sí? Ahí tengo mis 45 grados otra vez. Yo aquí tendría 10, 20, 30, 40 y entre 40 y el 50 por obvias razones va a estar el 45, ¿sí? Entonces ya usé mi transportador, gracias. Déjenme borrar, a ver si no borro otras cosas, no. Borro esas marquitas que me estorban. Voy otra vez por mi regla. Voy a hacerla un poco más corta para alcanzar a girar. La acomodo donde terminó mi línea. Le doy vuelta. Y tiene que llegar mi regla hasta la marquita sin pasarme. Ahí está. ¿Se fijan? Mi regla ya cruzó con la línea. Entonces ahí ya automáticamente me doy cuenta que mi triángulo sí se puede formar, ¿sí? Aquí está el cruce. Ahora no son las X con el compás. Ahora simplemente mi regla encaja de manera exacta con las dos líneas que yo ya tenía. Entonces lo único que hace falta aquí es formarlo. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya tengo mi triángulo. En este caso es el triángulo 10. ¿De acuerdo? Triángulo 10. Este ángulo es un ángulo recto. Vale 90 grados. Este vale 45 grados. Y este vale 45 grados. De una vez, ¿qué tipo de triángulo será? No, maestra, pues quién sabe. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90, ¿no? Y, ojo, el triángulo isósceles, así como tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales, ¿sí? Este lado va a ser igual a este, ¿sí? Entonces es un triángulo rectángulo y también es un triángulo isósceles, ¿sí? Eso iría en la tablita. Entonces, nada más para que por favor, bueno, ahorita completamos la tabla, pero así se hacen los triángulos cuando tengo nada más las medidas de los ángulos, ¿de acuerdo? No importa cuánto midan los lados, ¿sí? Lo que importa son los ángulos y ya vieron cómo se traza, ¿sí? De todas maneras, cualquier duda, por favor avísenme, ¿sí? Vamos a completar la tablita entonces. Ok, entonces ya trazamos un triángulo, el de 10, y vimos que fue un triángulo rectángulo, y también fue un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Entonces a ustedes les queda por trazar dos triángulos nada más, ¿de acuerdo? Y hay que responder también la pregunta de análisis, ¿sí? Cualquier duda o aclaración, por favor, contáctenme.